Rick Scott exhorta a los gobiernos democráticos del mundo a enviar sus tropas para evitar un genocidio en Venezuela. Es horrible lo que está pasando en Venezuela. Deberíamos no solo considerar enviar tropas estadounidenses, sino las tropas de gobiernos democráticos en todo el mundo para detener este genocidio. Scott hizo un llamado a la fuerza militar venezolana para que entre en razón y apoye al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Además, alertó que si la crisis continúa escalándose en el país, podría presentarse una situación similar a la de Siria. Si permitimos que esto continúe, tendremos una Siria en el... Es hora de un nuevo liderazgo bajo del presidente Juan Guaidó. La lluvia de escoltas que protegía a Maduro en pleno acto de lealtad militar este 2 de mayo. A las 6 de la mañana de este jueves 2 de mayo, Nicolás Maduro, vestido de traje militar y acompañado por Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen, comandó un acto en Fuerte Tiuna transmitido en cadena nacional y con el fin de mostrar la supuesta lealtad de las Fuerzas Armadas al proceso revolucionario. En la parada militar, conformada por 4.550 uniformados, también participó el comandante estratégico operacional Remigio Ceballos y otros integrantes del alto mando militar. Pese a ello, Maduro parecía no sentirse del todo seguro, y es que un grupo nutrido de escoltas con vestimenta militar vigilaba los alrededores de la tarima donde Maduro se dirigía a los soldados para exigirles lealtad absoluta. Si estamos en un combate máxima moral para desarmar a cualquier traidor y golpista, soldados de la patria, ha llegado la hora de combatir y dar el ejemplo ante el mundo. Represión brutal contra el pueblo venezolano debe terminar. El presidente del gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, exigió este jueves 2 de mayo cesar la represión contra el pueblo venezolano por parte de los funcionarios policiales del régimen de Nicolás Maduro. La respuesta del mandatario estadounidense se produce luego de la arremetida contra los venezolanos que manifiesta para restablecer la democracia en Venezuela. Nuestras oraciones están con el pueblo de Venezuela en su justa lucha por la libertad. Hugo Carvajal viene a España a colaborar con la justicia. El mayor general retirado del ejército, Hugo Carvajal, emitió un comunicado para informar que se encuentra en España colaborando con la justicia para contribuir en la restitución de la democracia. Mi situación actual no imposibilita mi disposición a apoyar la información que poseo al cese de la usurpación y al proceso de transición que está por comenzar. Espero que sea entendido que ni siquiera mi libertad injustamente cuestionada está por encima de la libertad de Venezuela. Carvajal es un ex jefe de inteligencia y contrainteligencia militar venezolano que es investigado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Canciller ruso desmiente que Maduro quisiera abandonar Venezuela. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, calificó hoy de mentira la afirmación de la administración de Estados Unidos sobre supuestos planes de Nicolás Maduro de abandonar el país durante el levantamiento opositor, considerado por Moscú un intento de golpe de Estado. Si enumeramos todo lo que dicen los representantes oficiales de la administración estadounidense sobre Venezuela, se puede hacer preguntas interminables y a todas ellas como regla la respuesta diplomática será: es mentira, declaró Lavrov en Uzbekistán. Según la agencia rusa Interfax, el canciller ruso comentó con estas palabras las declaraciones del secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, de que Maduro se disponía a huir de Venezuela a Cuba. El alto diplomático ruso señaló que Moscú y Washington acordaron mantener contacto sobre Venezuela, pero que las posiciones de ambos países son incompatibles. Acordamos mantener los contactos incluyendo el diálogo sobre Venezuela, pero no veo cómo acercar posiciones. Por un lado las nuestras basadas en la Carta de la ONU, los principios y normas de derecho internacional. Por otro lado, la de Estados Unidos, que designa desde Washington al presidente encargado del otro país. El canciller subrayó: son posiciones incompatibles, pero estamos dispuestos a conversar. Al referirse a la conversación sostenida la víspera con Pompeo, Lavrov dijo que en su opinión el secretario de Estado le llamó para después decirle públicamente que me había llamado y me había dicho que no me entrometiese. El ministro afirmó que la posición de Rusia respecto a los planes de Estados Unidos contra Venezuela será muy simple: vamos a movilizar a un grupo de estados que al igual que nosotros respeta la Carta de la ONU y se opone a este tipo de acciones. Lavrov indicó que se trata de algo muy simple y difícil de tergiversar: la defensa de las normas y principios básicos del derecho internacional tal y como están inscritos en la Carta de la ONU. La víspera, Estados Unidos continuó presionando al gobierno de Maduro al no descartar una posible intervención militar y cargo contra Rusia y Cuba, a los que Washington acusa de mantener en el poder a un dictador. Pompeo fue el más claro en pronunciarse sobre una
una hipotética intervención castrense en una entrevista con la cadena de televisión Fox. El titular de Exteriores estadounidense se refirió a la conversación que sostuvo por teléfono con Labor, a quien le enfatizó que la intervención de Rusia y Cuba es desestabilizadora para Venezuela y para la relación bilateral entre Estados Unidos y Rusia. Pompeo urgió a Rusia que cese el apoyo a Maduro y a que se una a otras naciones, incluida la abrumadora mayoría de países del hemisferio occidental, que buscan un mejor futuro para el pueblo venezolano. La Cancillería rusa informó en un comunicado de que Labor advirtió a Pompeo contra la continuación de los pasos agresivos hacia Venezuela. Estados Unidos había pactado con Padrino que apresara a Maduro si no se iba a Cuba, y el plan para el cambio de régimen surgió de un acuerdo entre el consejero de Seguridad Nacional norteamericano John Bolton y el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino, forjando a través de varias conversaciones telefónicas a lo largo de los pasados meses. Padrino y otros ministros y generales firmarían unos acuerdos con el presidente encargado Juan Guaidó, redactados por los opositores a Nicolás Maduro. En esos documentos figuraba una hoja de ruta que acabaría en la convocatoria de elecciones en 30 días, desde que el chavismo reconociera a Guaidó como el jefe legítimo interino de la República. Paralelamente, por acuerdo de Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolana, esta corte declararía ilegítima la Asamblea Constituyente, el poder legislativo paralelo creado y controlado por Maduro. Con la cobertura legal necesaria, el mayor general de la Guardia Nacional, Iván Rafael Hernández, procedería a notificar a Maduro que o abandona el país con rumbo a Cuba o sería detenido por orden judicial. Después se instaría a abandonar el país a los entre 20.000 y 25.000 cubanos que Estados Unidos cree que apoya a Maduro en Venezuela. Este es el relato de los hechos según lo traslada ABC, una fuente del Consejo de Seguridad de Estados Unidos que lideró las negociaciones con esos generales. Los acuerdos se firmarían en la base de La Carlota en Caracas. Allí fue Guaidó el pasado martes antes del amanecer, acompañado de Leopoldo López, al que acababa de liberar de su arresto domiciliario. Estas fuentes, al igual que el resto de la Casa Blanca, no saben con certeza qué sucedió el martes, excepto que Maduro no salió del Palacio de Miraflores. Otras fuentes en Venezuela aseguran que el pacto descarriló porque Padrino fue quien se echó atrás a última hora. Los altos mandos militares con los que estuvieron hablando desconectaron sus teléfonos, como confirmó el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, en una entrevista con EF. El secretario de Defensa interino de Estados Unidos, Patrick Shanahan, ha cancelado de forma imprevista y abrupta un viaje que tenía previsto a Europa. Un portavoz del Pentágono aseguró que Shanahan se queda en Washington para coordinar mejor con el Consejo Nacional de Seguridad y la Secretaría de Seguridad Interior los sucesos sobre Venezuela y la situación en la frontera con México. Nicolás Maduro, después de estar desaparecido durante todo el martes, reapareció a última hora en un discurso por televisión en el que reconoció que el hasta entonces jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN, Manuel Christopher Figuera, era uno de los que había brindado su apoyo a Guaidó para la liberación de Leopoldo López de su arresto domiciliario. Según el presidente ilegítimo, era uno de los traidores que se ha alineado con Guaidó, por lo que procedió a sustituirlo por Gustavo González López, que ya había sido responsable del SEBIN previamente. Este miércoles en un video difundido a través de las redes sociales, un grupo de familiares de Vladimir Padrino, entre los que estaría su madre, pidieron al ministro de Defensa del régimen que rompa con Maduro y que dé el paso de valiente. Twitter suspende cuentas de ministerios y medios afines al régimen de Maduro. Las cuentas que hasta el momento han sido suspendidas son Ministerios de la Mujer, de Educación, de Energía y de Petróleo. El mismo desenlace tuvo las cuentas del diario Vea, El Correo del Orinoco y Vive Televisión. Ante esta medida se espera que próximamente se puedan suspender otras cuentas que sean afines al régimen de Maduro. México pide a Maduro y a Guaidó respetar los derechos humanos en Venezuela. México reitera su preocupación por los eventos de violencia que acontecieron en Venezuela estos últimos días y exhorta a ambas partes a respetar cabalmente los derechos humanos, señaló un comunicado de la Secretaría. La Cancillería recordó que México actúa bajo los principios constitucionales de la no intervención, la solución pacífica de controversias, la prescripción del uso de la fuerza y el respeto, promoción y protección de los derechos humanos, y deseo que se encuentre una solución democrática a la crisis política que atraviesa Venezuela, reseñó la Agencia Internacional de Noticias. A la luz de la intensificación de las tensiones en Venezuela, el gobierno de México subraya nuevamente la importancia de la vía del diálogo y la diplomacia para encontrar una solución pacífica.